le dieron una cosa que llaman la visa dorada. Y para entender qué es eso de la visa dorada, tenemos a nuestro gran experto en temas internacionales, el gran Flavio González Ayala. ¿Cómo estás, querido Flavio? Qué gusto saludarte. Mi querido Jesús, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte a ti y al auditorio. ¿Qué es esto de la visa dorada? Cuéntanos, no entiendo nada. Mira, la visa dorada es una forma que resolvió el gobierno español para dar legalidad a todo aquel inversionista que llegue a España. Es decir, si tú tienes más de 1 millón de euros en activos de España o te dedicas a cuestiones empresariales con este tipo de activos o compras una vivienda por más de 500,000 euros, obviamente pues, lo que te dan es esto que se conoce como visa dorada, en la cual pues te dan la legalidad para que tú puedas trabajar y residir en España sin ningún problema de migración ni ningún problema migratorio. Quiero poner como antecedente que también en Estados Unidos, si tú tienes más de $1,000,000 que inviertas en Estados Unidos, te dan la residencia en Estados Unidos para poder trabajar. Esto lo hacen países, casi todos los países europeos, Estados Unidos, Canadá, dando privilegio precisamente a quien tenga dinero para poder vivir en estos países. Es decir, si alguien necesita por alguna cuestión vivir en otro país, pues con estas inversiones puede moverse fácilmente, y esto es lo que hizo el expresidente de México, Enrique Peña Nieto. ¿Cuánto? 10 millones de pesos aproximadamente es la inversión. 10 millones y medio. 10 millones y medio, sí. Lo que realmente se da en esta condición. Y bueno, cae bien, cae mal, esta noticia nos debe impactar que un expresidente haga una inversión de una propiedad de este tamaño fuera del país. Hay que recordar que Peña Nieto ganaba cerca de 250,000 pesos nominales al mes, fue variando un poco en el transcurso de su sexenio, pero eso nada más es lo nominal. O sea, un presidente tiene una serie de compensaciones y además les pagan la vida completa a él y a su familia. O sea, un presidente como Peña Nieto, pues nada más hagamos cuentas. Si tiene este sueldo de 250,000 pesos y los pudiese guardar, vamos a pensar, al margen de todo lo demás, pues tendremos cerca de 3 millones de pesos al año, ¿no? Por 6. 3 por 6, 18. Pues 18. Al menos tendría un ahorro de 18 millones de pesos, suficiente como para que cualquier mortal pueda vivir bien administrado el resto de su vida, ¿no? Aún con algunas inversiones. Y obviamente sabemos que esto no es así. Pero de cualquier manera, ¿qué impacto tiene hoy, en el momento en el que se publica esto, a unos días de unas elecciones importantes de 6 estados de la República, en donde pues Morena mantiene su discurso, ¿no? Que es, somos diferentes, sí seguimos siendo una opción para transformar el país? Efectivamente, Jesús, el problema no es que se le dé una visa dorada a la vida dorada que tiene el expresidente de México, porque hay como otra cosa que quiero añadir. Por ejemplo, los otros expresidentes, Carlos Salinas de Gortari vive en Irlanda y también no sabemos en qué condiciones vive. Ernesto Zedillo Ponce de León vive, bueno, él se fue a Connecticut porque trabaja en la Universidad de Yale, y poca información tenemos de estos expresidentes viviendo fuera de México. El que se queda es Felipe Calderón, y pues lo acabamos de ver ahora en la Fórmula 1. Exacto, en Mónaco, o sea, de que viven humildemente ninguno de ellos. El que más se ha quejado es Vicente Fox, que está en el rancho en León, en Guanajuato, y es que a quien hemos visto que se ha quejado porque le cortaron el subsidio, porque recuerda que los presidentes tenían, ¿cómo se llama? Sueldo permanente hasta pero ahora que murieran. Ahora vende mota, yo creo que es más redituable, ¿no? Que ser presidente. Pues es lo que quiere decir, o renta el rancho, que también con unos costos impresionantes. Pero bueno, a la pregunta que acabas de hacer, creo que lo importante, y ahí no es para España, ellos dicen, si vienes y nos inviertes y es dinero lícito, o sea, que no venga de cosas ilícitas, me refiero a droga, trata de personas, etcétera. Acá si es un robo, bueno, ya a quien le robó tendrá que mostrarlo o decir de dónde viene. Creo que el problema es grave para nosotros los mexicanos, porque en México, ¿de dónde saca este dinero? Llama la atención, y aquí en México, de que el señor compra la casa en el 2020, este chalet, donde tiene la propiedad, que lo que estabas diciendo, esta propiedad está en uno de los barrios más exclusivos de Madrid. Uh-huh. O sea, exacto, pero ahí no vive.
él vive en una residencia en Val del Agua, que la residencia donde está viviendo es vecino de Penélope Cruz y de Bardén y puros, la alta sociedad española vive en Val del Agua, y que el costo de donde él está viviendo es un chalet de más o menos casi 900,000 euros, y que no está a su nombre, está a nombre de un constructor que, igual que cuando salió el escándalo de la Casa Blanca, ese constructor es quien le está facilitando la casa, porque no hay información si se está rentando, si es de él o era de los contratos que había cedido y por eso le están dando esa casa donde está viviendo. Es ahí donde vive. El problema es cuánto está pagando de mensualidad. Y bueno, a la pregunta, todo este dinero, ¿de dónde viene? Porque él se muda precisamente a España. Recordemos que en 2019, en el Universal, hubo un artículo diciendo que el presidente se iba para España, terminando su presidencia, ya se estaba mudando y haciendo las maletas, y el propio presidente habló con este periodista, expresidente habló con este periodista para decirle que no era cierto, que no se estaba mudando, y hubo, ¿te acuerdas? Escándalos, donde, bueno, no escándalos, sino fotografías donde él salía disfrazado con su novia, la potosina Tania Ruiz, salió con varias cuestiones aquí en México, y esto, pues, luego vino la pandemia, y es donde se va a Val del Agua para pasar la pandemia. Tiene campos de golf, es un lugar muy, muy, muy exclusivo, y es en agosto de 2020, Lozoya, que lo extraditan a México, acusa a Peña Nieto y acusa a Luis Videgaray por el escándalo de Odebrecht. Y tú ahorita decías de cuánto dinero salía, ahí lo acusaban por más de 100 millones, ahí sí no recuerdo, creo que de dólares, era lo que estaban diciendo, y hasta ahorita la Fiscalía Mexicana no ha hecho ninguna investigación sobre este dinero y el escándalo de Odebrecht sobre el presidente de México, el expresidente de México, donde, como bien dices, este dinero de dónde lo está teniendo. Se le ha visto también en fotografías, por ejemplo, en Italia, en uno de los hoteles más elegantes y con mayores de los más caros que hay, en Roma. Se le ha visto viajando por el mundo, en Nueva York, en varios lados, y el problema es que en México, ¿qué se está haciendo? También llama la atención en México que a la clase política mexicana, a ninguno se ha sorprendido sobre lo que está pasando, ni el presidente del PAN, ni el del PRD, ni, bueno, ahorita también, aunado a lo que decías de las elecciones que van a ser el próximo domingo, el presidente del PRI, Alito Moreno, que viene con su escándalo de todos los audios que le sacaron, pues no ha dicho nada, no ha dicho nada. Realmente esto fue una noticia que salió el domingo, que ahorita medio se está diciendo, y que salió por el periódico El País, pero que realmente no hay más información. De hecho, el Proceso también está sacando información sobre pues, lo que está sucediendo, pero no viene más allá y ahí se ha quedado. Entonces, creo que lo que llama la atención es que aquí en México estamos viviendo pues tantas cosas, y parecería como que la respuesta de la clase política, que era tan lógico lo que están viviendo los expresidentes, que pues no era de sorprenderse el dinero y la fortuna que hay, porque también ahí con lo que estabas preguntando, de dónde saca el dinero, la primera declaración de Enrique Peña Nieto, que siempre fue funcionario público, empezó con poco dinero, y su primera declaración para la presidencia, saliendo como gobernador del Estado de México, ya tenía bastante dinero, y había dicho que tenía 7 casas, creo que 10 millones, un fondo de ahorro de 10 millones de pesos, cosas de este tipo las empezó a decir. De las casas, la mayoría venía por herencia, y que de ahí su declaración patrimonial anual cada vez iba disminuyendo, bueno, no disminuyendo, sino cada vez venía menos información, que antes de salir de su sexenio no indica cuánto dinero llegó a tener, y es ahí donde no hay información y no sabemos de dónde venga el dinero que tiene Enrique Peña Nieto en el extranjero, como no lo sabemos ni de Carlos Salinas de Gortari, ni lo sabemos de los otros expresidentes, y pues esto es lo que siempre en México ha sucedido. Pues un tema que va seguramente a seguir dando mucho de qué hablar, de la visa dorada del expresidente, que hay que decirlo también sin justificarlo, es el menor de los escándalos para lo que realmente se sabe que puede pasar dentro de un ejercicio gubernamental, por Dios. O sea, una propiedad, lo que pasa es que el contexto en el que se da, pues es este descuido en el que se ha mantenido Peña Nieto durante mucho tiempo, o este desparpajo, o este pacto, no lo sabemos, querido Flavio. Es que
Es ¿no? que esto, lo que acabas de decir, el pacto, es lo más interesante, porque el presidente hizo hasta una consulta para juzgar a los expresidentes, y el propio presidente, después de que la consulta, como la haya hecho, resultó que sí querían que viniera este juicio, él mismo dice que no se va a enjuiciar a nadie, y el problema ahí ya no es el presidente con la consulta, sino es la Fiscalía General de la República, que por mandato debería de investigar y no lo está haciendo. Y de hecho, a quienes castigan son a funcionarios de menor nivel. Es lo que está sucediendo. Bueno, pues esta es la voz de nuestro querido amigo, colaborador, experto en temas internacionales y económicos también, el maestro Flavio González Ayala. Flavio, te mando un abrazo, gracias por estar con nosotros. Bonita semana, mucho gusto saludarte, Jesús. Buenos días.